Y eso yo lo hubiera encontrado no justificable, sino entendible en otro político que no tuviera la condición de religioso, porque se supone que la preocupación de un individuo así debían ir más allá que simplemente había ese ordenamiento legal y que allá prácticamente eso es lo que dice, y que allá ellos que hicieron para que se le aplicara. En esa forma, en esa carta de él, hay una aceptación sin cuestionamiento a una medida extrema de fuerza, a un ejercicio feroz del poder punitivo del Estado. Y viendo esa carta, me vino a la mente la de Américo Lugo dirigida a Trujillo. Son dos extremos de comunicación. En esta de Monseñor Meriño hay un sí señor a ese ejercicio del poder, mientras que Américo Lugo, en condiciones difíciles, en condiciones extremas, frente a un poder también absoluto, se levantó y dijo: no, así no puede ser, y con palabras muy duras, con las que puso en juego incluso su vida, respondió. Y por eso tiene el lugar que tiene en nuestra memoria histórica, digo, en quienes les interesa la memoria nuestra como nación. Ese es un elemento importante porque las clases gobernantes, habla de clases gobernantes, los llamados conservadores, nunca le ha interesado que el pueblo recupere su memoria o que el pueblo llano conozca a sus héroes como son, como fueron. Pero ahí entonces está el deber de los democráticos, de la gente, de los hombres, las mujeres que aman la patria, de hurgar en la historia y presentarnos la historia como fue realmente. Y hay que conocerla, porque se ha dicho siempre que el pueblo que no conoce su historia está expuesto a repetirla. Y dicen que la historia se repite, una vez como tragedia, otra vez como comedia, pero bueno, ahí están son los desafíos del sistema educativo nuestro. Mira, sí, con relación a lo que tú llamas sectores progresistas, que son gente querida por ti y por mí, a mí me descoloca ver gente buena que se supone que persigue lo mismo, perdida en un montón de siglas, sin posibilidad inmediata de unificación, gente que se pasó su vida luchando, que arriesgó su vida, que sufrió y sufrió su familia también, y sufrieron juntos, y que hoy sencillamente no se hablan. Yo no voy donde va fulano. Eso para mí es una cuestión triste y muy dolorosa, porque no creo que sea época para egos ni para empecinamiento en que mi verdad es la verdad absoluta y que esa verdad es como si fuera un terreno que ya fue deslindado, que ya le fue expedido el certificado de título y que pasaron todos los tiempos de revisión. O sea, creerse como que la verdad es como que tienen un certificado de propiedad de la verdad, y no es así. Si todos persiguen el mismo fin, el instauramiento de una sociedad más justa, más humana, de un modo de ser, como decía Rosario Castellano, de un modo de ser más humano y libre. Si eso es su pretensión,
¿Por qué no pueden aceptarse los unos a los otros? ¿Por qué no pueden empezar buscando no lo que nos separa, sino lo que nos une, lo que tenemos en común? Yo no logro comprender el porqué de esa actitud que duele y hasta desesperanza. A propósito de esa reflexión que usted hace, me viene a la memoria Duarte en el sentido del desprendimiento, porque cuando Duarte envía desde Caracas aquella famosa carta a su madre y sus hermanas para que dispongan del patrimonio de la familia a la santa causa, no está solo el hecho del desprendimiento material, sino la consecuencia o lo que se deriva de ese desprendimiento y de esa carta, cuando Duarte dice: independizada la patria, yo me haré cargo del almacén o de los negocios de nuestro padre y voy a restituir con el trabajo y el buen crédito de nuestro padre el patrimonio de la familia, y no tendremos nada de que arrepentirnos de habernos comportado como hijos dignos de la patria. Es decir, Duarte no tenía la ambición de un cargo público. Entonces, si estos amigos nuestros, si los patriotas del país, lo que nos duele la patria, ponemos la patria por delante, la patria primero, el futuro primero, la justicia primero, no el interés particular de ir a un puesto, otra fuera la situación, otros fueran los resultados. ¿Cómo me valora a Miriam Germán Brito el desprendimiento de Juan Pablo Duarte? Mira, además del desprendimiento para un asunto que no había la certeza de que le fuera retribuido, eso te da una idea de hasta qué punto él tenía fe en su proyecto de nación, y arriesgó el bienestar suyo y de su familia, y a la hora de apostar lo apostó todo. Y te revela también la actitud de la familia, porque si su familia no hubiera creído en él, le hubieran salido con esta es tu parte, si tú quieres apuéstala a eso, pero lo mío no. Mira, y hay un asunto por ejemplo, de Rosa Duarte. Rosa Duarte no es nada más la hermana de Duarte, es la mujer que creyó en un proyecto, no porque fuera el proyecto de su hermano, creyó en un proyecto de nación, y ha tenido un aporte invaluable para nuestra memoria, para lo que somos, y se le valora, pero no en la dimensión que se debiera. Y ahí viene una cuestión quizás de género. Si hubiera sido uno de los varones hermanos de Duarte el que se hubiera ocupado de ese trabajo de hormiga, de esa memoria de lo que hacía el patricio, de cómo se desenvolvía todo el proceso, si hubiera sido un varón, se le hubiera dado otra valoración. No, y efectivamente se habla mucho de Vicente Celestino Duarte porque fue un hombre de armas a tomar. El hermano de Duarte y su sobrino Enrique, hijo de Vicente, estuvieron el 27 de febrero ahí en la Puerta del Conde, y luego Vicente estuvo en todas las batallas, estuvo combatiendo en la restauración, y se habla de Vicente como uno de los trinitarios fundamentales. El tema con Rosa Duarte es, primero, que es mujer, y segundo, que no se le ha estudiado, porque cuando uno va a los apuntes de Rosa Duarte, ella no solo recoge lo que Duarte reseñó, lo que Duarte escribió, hay notas que son muy propias de Rosa Duarte, donde queda establecido su propio pensamiento democrático, patriótico, de nación. Entonces, a Rosa Duarte hay que estudiarla como Patricia, porque no es solo Rosa Duarte, también está el caso de María Trinidad Sánchez, que son patricias, y aquí se habla de tres padres de la patria, que es un tema que también tiene su bemoles, su punto para discutir. A veces me dicen, no toques esa tecla, no toques los altares porque se te pueden caer un par de santos. Y yo he dicho, la historia hay que escribirla como es, y hay que enfocarla como ocurrió, que se caiga que tenga que caerse.
Si se cae Sánchez, que se caiga. Si se cae Mella, que se caiga. Sánchez pactó con Báez y actuó como baecista, más que como artista. Eso está en la historia, eso hay que discutirlo. Haremos algún programa especial para discutir estas cosas con alguno que otro historiador. Son de las cosas que hay que verla en esta marcha. Miriam, en mi búsqueda sobre las ideas de Duarte, su pensamiento, su obra, no me encontré con reflexiones sobre el Duarte jurista. Sin embargo, ahí hay un pensamiento que hay que desenterrarlo, y me he puesto a hacer algunas anotaciones al respecto. Después de la pausa quiero que hagamos alguna pincelada del Duarte como pensador, jurista, como abogado. Como abogado no sería la palabra. El hombre que tenía una formación en el campo del derecho y cómo él fue elaborando toda su premisa política a partir de esa formación que tenía. Vamos a una brevísima pausa y retornamos para el tercer segmento aquí con Miriam Germán Brito en Voz para el Cambio. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Su espacio Voz para el Cambio, ventana de compromiso con la patria, ventana de compromiso con el ideal de Juan Pablo Duarte. Estamos conversando con Miriam Germán Brito, que nos ha dado el honor de tenerla aquí para esta conversación de patria. Miriam, le preguntaba, Duarte jurista, que es un área de Juan Pablo Duarte que no ha sido debidamente trabajada. Al menos yo no he encontrado reflexiones al respecto. Encontré lo que el propio Duarte dice de lo que estudió y algunas cosas que señala Rosa Duarte en los apuntes, y lo que anota Franklin Franco, el gran historiador nuestro, ido hace poco, que nos dice que Duarte estudió Derecho Romano con el doctor Juan Vicente Moscoso. ¿Algún aporte de Miriam Germán sobre esta parte del pensamiento de Duarte como jurista? Está lo que ya mencionamos, de que del aspecto que para él importaba mucho, que era el ponerle límites al poder, y además la necesidad de la legitimidad en el poder, descalificando a todo poder que no tuviera un origen legítimo y estableciendo para el ciudadano la posibilidad de desobedecerlo. También está la cuestión de la no alienación por ninguna forma, ni por cesión de territorio, ni por concesiones de ninguna índole, ningún tipo de alienación de la soberanía, y situar la soberanía en el pueblo. Era como si él dijera: detrás del pueblo, el pueblo. Detrás del pueblo, el pueblo. Sí. Interesante esa figura. Gracias, Miriam. Hablemos un poco de actualidad. Miriam ha dedicado una buena parte de su vida profesional a la administración de justicia. Y Duarte tuvo profundas reflexiones y profundas preocupaciones sobre el tema de la justicia. Porque cuando él establece lo del debido proceso de ley,
cuando establece principios cardinales, ser justo lo primero si querés ser felices, cuando Duarte nos dice... Esa valoración de la justicia en él es importante, porque te la pone incluso como un requisito indispensable para la felicidad. Sí. Y la persecución de la felicidad, al fin y al cabo, es la meta del accionar de una nación. O de la vida del ser humano. Sí. La vida es para ser feliz, no es para angustiarse ni andar preocupándose por cosas que no tienen tanto sentido. El propósito de la vida es ser feliz. Pero el propósito del tema, Duarte decía, el derecho o justicia es dar a cada quien lo que en derecho le pertenece. Justicia es dar a cada quien o reconocer a cada quien lo que en derecho le pertenece. Sí, tenía una claridad en el tema de la justicia. Entonces, en el país parece que a veces como que avanzamos en el tema de la administración de justicia. En otro momento uno siente como que retrocede. Esto podrá ser o no ser cierto. ¿Cómo valora Miriam Germán Brito hoy el tema de la justicia? ¿Hasta dónde avanzamos? ¿En qué momento como que retrocedemos? Porque hay en el pueblo esa percepción de como que no avanzamos en términos de la justicia. Uno piensa que sí, que a partir del 97 como que hubo avance, y luego uno siente como que también retrocedió un poco la percepción del pueblo. Miriam, que está ahí adentro en el más alto nivel de la administración de justicia, ¿le ve sentido a la percepción del pueblo de que a veces retrocedemos? Es que en todas las cosas no se sigue un camino recto y ascendente. Todo tiene su avance y a veces pequeños reflujos. Y en la cuestión, por ejemplo, aquí se suele todo lo que sea que tenga que ver, aunque de manera colateral, con la administración de justicia, se lo atribuyen a la justicia, que a los jueces. Entonces, en el proceso penal está el papel del Ministerio Público. Lo que sale mal por ahí, a que los jueces. También de manera indirecta está el papel de la policía, que ahora se ha visto reducido con el nuevo código, porque el que tiene el monopolio de la investigación y la persecución es el Ministerio Público. Y por ejemplo, entre nosotros no existe la pena de muerte formalmente. Y se supone que eso es propio de una sociedad, digamos que democrática. Pero hay cosas fuera del ordenamiento legal que contradicen ese ordenamiento con una frecuencia que asusta. Tú te encuentras personas que sencillamente son muertos en las calles en intercambio de disparos. Es verdad que ninguna autoridad policial, militar o lo que sea se va a quedar esperando la respuesta de alguien que está disparando. Eso es un intercambio real. Pero tú, ya sea en flagrancia o en lo que sea, sorprender a unas personas y sencillamente caerle a tiros, eso no es propio de un Estado de Derecho. Y mira, y por ejemplo, se han dado muchos casos aquí de personas que han sido detenidas y después han aparecido muertas en un intercambio de disparos. Yo me acuerdo hace unos años y otros hechos después, de personas que fueron filmadas en una camioneta, esposados y todo, y después en un intercambio de disparos. Ahí debió haber una investigación profundísima, porque toda muerte bajo custodia es sospechosa. El deber de protección del Estado de la vida
se multiplica cuando es una persona bajo custodia. Se convierte en un asesinato. Hay que recordar ahí lo de la camioneta. Hay varios casos en camioneta, en Moca y en Villa Vázquez. Y el de Villa Vázquez. Mira, y hay un ejemplo de conducta digna de personas de la comunidad humildes, que dijeron lo entregamos vivo. Que dijeron lo entregaron vivo y que le ofrecieron dinero y después fueron y se lo devolvieron y le dijeron, miren, yo no quiero eso, yo voy a decir lo que fue. O sea, esa gente humilde, con sus necesidades vitales, podría decirse que no cubiertas, rechazó un dinero que le hacía hasta cierto punto cómplice de una muerte sin justificación. Ahora, estamos entonces ante un cuadro sumamente delicado y grave de falta de autoridad, de falta de aplicación de las reglas establecidas en la sociedad, en el ordenamiento jurídico nacional, del ordenamiento constitucional, porque están esos casos de ejecuciones por parte de la Policía Nacional. Yo he dicho muchas veces que aquí tenemos una policía trujillista que hace lo que le da la gana y no pasó nada. El jefe de la policía de entonces debió ser investigado o traducido a la justicia por asesinato y ninguna autoridad dijo nada. Eso pasó sin pena y sin gloria. Pero más que en el tiempo, la jefatura que acaban de quitar de la Policía Nacional dictó sentencia de muerte en 2 ocasiones y nadie dijo nada. No hay un ministerio público que lo llame cuando él dijo que no se entregue, lo voy a buscar. En el caso de la gente de Herrera que estaban implicados en el microtráfico, que hubo una muerte allí. No, que no se entregue, lo voy a buscar. Y a los 3 días apareció muerto en los Alcarrizos. Es decir, lo asesinaron. Y no hubo un Congreso Nacional que interpelara, no hubo un Ministerio Público que interpelara, que pidiera cuenta. Y yo no sé si la Suprema Corte de Justicia tiene alguna manera de, en casos como esto, también intervenir. Pero tampoco hay un poder ejecutivo, un presidente de la República que pida cuenta, no una fiscalía del distrito que pida cuenta. No, es decir, los tribunales no, si no están apoderados. Sí, porque es la formalidad jurídica, pero en términos... Se supone que uno es un tercero imparcial, pero que nadie, tiene que esperar que lo apoderen. Pero nadie grita, más que lo que dice la prensa. O sea, un presidente de la República que termina siendo cómplice de los asesinatos en la calle, de las ejecuciones, cuando aquí no hay pena de muerte establecida. Y si la hay, tienen que cumplirse determinadas formalidades. Y es lo que decíamos en el caso del presidente Meriño, que simplemente se acogió a la legalidad. Fusilaron 5, lo agarraron vivo, lo fusilaron. ¿A qué? Seguían a un tal Braulio Álvarez, tenían las armas en la mano y lo fusilaron. Pero si lo agarraron, hagan un juicio sumario, no sumario, hagan un juicio formal y que se defiendan. Si tenían las armas en la mano. ¿Y qué dice el Código Penal? ¿O qué dice la Constitución? Le corresponden 20 años de cárcel. Bueno, pues para la cárcel, pero no lo fusilaron. O sea, como que no hemos avanzado mucho en ese sentido. Eso es así, porque independientemente de lo que diga la legislación y lo que diga la Constitución de la pena de muerte, se dan muchos casos de ese tipo. Y yo no le estoy pidiendo a ningún policía que se deje matar de ningún infractor, ni que vaya a rezarle un Padre Nuestro rogándole que se entregue a quien le están disparando. Lo que yo no concibo es que usted a una persona bajo custodia simplemente lo mate, o a una persona que se ha entregado también, o a alguien que está que va saliendo de la casa. Eso yo no lo concibo. Bueno, eso no lo puede concebir nadie, pero tampoco hay una autoridad que pida cuenta. Esto es sencillamente alarmante. Y te voy a decir una cosa, yo viví, estando en otra sociedad, yo viví un proceso en el que se le impuso la pena de muerte a unas personas, y a mí eso me produjo un malestar casi físico, porque por la rapidez con que eso se manejó, después de una situación de extremado estrés de varios días,
esas personas no estaban, no tenían ni siquiera el sosiego para defenderse. Y te estoy hablando de una sociedad frente a la cual yo tengo un profundo sentimiento de gratitud. Pero esa parte de ellos yo no la comprendo. Allí es legal, pero no es justo. Porque sí, ahí viene el dilema, la legalidad y la justicia. Sí. No siempre todo lo legal es justo. Pero sí, bueno, son de las cosas. Miriam Germán Brito, en el año 1993, siendo jueza, dirigió una carta al presidente de entonces, Joaquín Balaguer, y en esa carta hacía algunas anotaciones sobre el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no hace su trabajo como debe ser, que no me pidan una sentencia condenatoria si no están las pruebas. ¿Ha avanzado el Ministerio Público después de entonces? ¿O seguimos dando traspié en el Ministerio Público? ¿Sigue el Ministerio Público en la República Dominicana con algunas mediaciones o limitaciones o situaciones que lo condicionan, a pesar de que hay un estatuto orgánico? De aquella época acá la cuestión ha mejorado. Mejorado. No te digo que no haya situaciones de difícil comprensión, ni que las investigaciones se hagan con la profundidad que se requiere, pero ha mejorado y mucho. Ahora hay un problema, por ejemplo, cuando ya estaba donde se juzgaba a fondo, veía el Ministerio Público, sería por lo reciente que era entonces el nuevo código, veía Ministerio Público que se creían que su tesis sobre el caso era prueba, y no es así. Su tesis es un supuesto que usted tiene. Busque lo que sustente ese proceso, pero no. Miriam Germán siempre fue abanderada, por lo que yo conocí en la prensa, de que prefería tener a un infractor en las calles antes que condenar a una cárcel a un inocente, en el sentido de que si no me aportan las pruebas, yo no puedo mantener en prisión a un ciudadano. Es que como juez tú eres un tercero imparcial. Hay otras personas que tienen la obligación de probarte un hecho fuera de toda duda razonable. Y entonces, si no lo hacen, tú no puedes, por lo que tú creas, emitir una sentencia condenatoria. Porque la gente no va al tribunal sujeta al capricho ni al prejuicio que el juez tiene dentro, porque ese es un juego perverso. Del prejuicio que aquel tiene frente a ti, tú no te puedes defender porque no lo conoces. Y si tú quieres hacer tu función con pulcritud, debes estar incluso en guardia frente a tus propios prejuicios. Todos tenemos algún tipo de prejuicio, ya sea por una experiencia personal, familiar, de pareja, lo que sea. Todos tenemos algún tipo de prejuicio. Y cuando frente a ti como juez llega algo que te recuerde esas cosas, a lo mejor vividas con dolor, tú tienes que ponerte en guardia frente a ti mismo y recordar cuál es tu papel, y no olvidarte que ahí frente a ti está una persona en estado de inocencia. Miriam Germán, aquella carta dirigida a Balaguer año 1993, algunos la entendieron o la vieron como una carta o como una actitud irreverente frente al presidente de la República. Tenía Miriam Germán muchas razones para escribir aquella carta. Fue una carta dura, desafiante, pero que reivindicaba su propia dignidad. De esta carta, ¿qué recuerda a Miriam Germán y hasta dónde fue necesario escribir aquella carta pública a Joaquín Balaguer? Porque él hizo juicio de valor frente a una decisión mía, y cuando